Es, es martes, el doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Querido José Antonio, qué gusto verte, ¿cómo estás? Querido Joaquín, muy bien, gracias. ¿Cómo has estado? Ya aquí de regreso te veo. Sí, Ya sí. pronto te volverás a ir por allá, Sí. a otras cubrir. Oye, pues en los dos martes anteriores coincidieron con el fallecimiento del Papa Francisco. Y habíamos aprovechado ahí para tocar dos temas que me parece fueron esenciales en su pontificado y responden mucho a algunas de las crisis de la época actual, crisis de los últimos quizás 20 años, crisis antropológicas. Hablamos primero de el Papa de la Esperanza, ¿no? Este jubileo se titulaba así, recordarás, lo comentábamos, Peregrinos de la Esperanza, y esto es en un mundo que tiene una profunda futurofobia, un profundo miedo al futuro. No estamos esperando algo bueno en adelante y esa es una cultura general que se da hoy, sobre todo en generaciones jóvenes. Independientemente, como lo decíamos en el programa, de la fe que podamos tener o no, esa es una problemática de carácter antropológico y que responde al tema actual. Luego hablamos de una segunda línea que me parecía muy importante. Hablamos la semana pasada de la misericordia. Sí. Y este tema, Joaquín, me parece que es muy importante tocarlo porque en el mundo ha aumentado de manera impresionante la polarización. Y esto no solamente lo vemos en el lenguaje político, en los discursos o en la cultura, lo estamos viendo a nivel interno de las personas. El nivel de odio que de manera subrepticia ha ido creciendo en el mundo se ha vuelto realmente preocupante. Hoy es un mundo que odia más y esa pasión del odio poco estudiada todavía al día de hoy. Perdón, y podríamos decir que la del rencor también. Claro. Porque yo siempre me ha parecido que el rencor es una forma de odio, no sé. Sí, el rencor parte, Joaquín, de una herida personal. Ya. El rencor es lo que podríamos llamar un acto de... Es como cuando tienes una especie de complejo, una herida, algo que no te satisface de tu propia identidad y eso lo expresas hacia afuera, como una carencia, como una herida personal y eso de manera crónica se convierte en rencor. Pero continúa con el odio. El rencor es como una antesala del odio. El odio es algo muy fuerte. Y el Papa habló mucho de la misericordia. Y hoy quisiera cerrar estos temas de las crisis antropológicas porque hay una tercera que me parece que es muy fuerte en el tiempo actual, está afectando a grandes sectores de la población y es una crisis de identidad. Hoy cada vez más, por el uso de las pantallas y la proyección de la identidad que se hace a través de las pantallas, por la comparación que muchos jóvenes hacen con los influencers, por otra serie de causas, hoy tenemos claramente una crisis de identidad. Las personas hoy saben menos quiénes son. Y una persona que no sabe quién es, menos sabe a dónde tiene que ir. Y ahí el Papa tuvo un énfasis muy importante en una virtud que cuando uno la escucha está mal interpretada. Me parece que no está profundamente interpretada o comprendida, que es la virtud de la humildad. Cuando hablamos de humildad, estamos esperando, y eso lo veíamos mucho de modos distintos, decíamos, el Papa Francisco es un Papa humilde, porque es un Papa que utiliza, pues vive en Santa Marta, porque es un Papa que utiliza una caja mortuoria, no tres, por otra serie de... Cruza un 580, no la limusina. Sí. Y esos son signos de la humildad, pero lo profundo de la humildad parte de una gran autoestima, de una valía interior. Una persona es humilde porque se valora interiormente, porque no necesita de lo exterior, porque es una persona que es plena con su interior. O sea que la humildad es cuando una persona ha reafirmado de manera profunda su identidad. Por eso los problemas de identidad están totalmente alineados o relacionados con los problemas de humildad. Una persona que no es humilde, en principio, tiene un problema muy serio de identidad. ¿Cómo definían los filósofos desde la antigüedad a la humildad? Decían, humildad es verdad.
O sea, ser humildes es reconocer quién soy. Y una persona verdaderamente humilde es una persona con una muy alta autoestima sana. Una persona que tiene una baja autoestima, una persona que no se valora, que no ve las cosas que tiene, es una persona que se vuelve muy insegura. Y la inseguridad te hace prepotente, hace que te vuelvas egoísta. Entonces, desde ese punto, o eleva el ego, desde ese punto de vista, lo que el Papa Francisco trajo, este punto de vista de la humildad, toca una fibra muy sensible del tiempo actual, de los signos actuales. Y él, quiero dar dos ideas dentro de todas las que dio de la humildad, que me parece que tienen mucho que ver con este tema de la identidad. Por eso las toco y porque me parece que son de un legado que para los próximos años va a ser muy relevante. La primera, él habla de la humildad como una actitud misionera hacia los demás, como de la humildad como una apertura, diciendo que la evangelización no es una conquista, sino que es una atracción. O sea que la humildad atrae a las personas. Cuando tú tienes una persona verdaderamente humilde, que no es la persona que se sobaja, no es la persona que se siente menos, sino una persona que por tener esa apertura con quien es, al mismo tiempo es capaz de generar relaciones profundas con los demás. Una persona que no se acepta como es, una persona con un ego muy alto, es una persona solitaria, es una persona que difícilmente genera relaciones con los demás. Entonces él hablaba mucho de por qué los vínculos sociales requieren como premisa de la humildad. Sin humildad no es posible construir ese vínculo social. Y la segunda idea es la humildad en los tiempos actuales con tanta depresión, con tanta ansiedad, como una medicina interior. Decía el Papa Francisco que la humildad cura muchas enfermedades del alma, y decía, cura la hipocresía porque invita a vivir en la verdad, cura el egoísmo porque abre al servicio, cura la ansiedad de éxito porque libera del culto a la propia imagen, cura el aislamiento porque nos hace dependientes de Dios y de los hermanos. En ese sentido, parecería que una cura interesante, un paso previo para muchas personas que hoy están pasando estados depresivos o de ansiedad, es trabajar en la humildad personal. Entonces, me parece que esta tercera de las características del pontificado, que son líneas además muy características, muy propias de este pontificado que acaba de terminar, pues se adaptan mucho a problemas que hemos visto aquí en el programa en muchas ocasiones, temas, insisto, independientemente de la parte religiosa, que son temas de orden también y de profunda raíz antropológica, Joaquín. Muy bien, pues gracias, querido doctor. Encantado. Y espero que nos veamos allá. Claro, por ahí, bueno, el viernes Sí. Estaré aquí, pero bien. la próxima semana, si hay posibilidad, estaré ahí con algunas personas en un jubileo, entonces va a ser una gran ilusión verte por allá. Igualmente. Gracias, querido. Joaquín. El doctor José Antonio Lozano Díez, quien es presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE.